Hola amigos de ANTV, les saluda Gabriela Famanía y sean todos bienvenidos a Impacto Legislativo. Hoy celebramos un día especial, el Día Internacional de la Democracia. De esto hablaremos en los próximos bloques, pero primero hablaremos con el diputado Leandro Ávila acerca del proyecto de ley 395 sobre el CIACAP. Nosotros hemos presentado un proyecto de ley del CIACAP que son ahorros propios de los trabajadores del sector público. El proyecto en sí consiste en que cualquier trabajador público o cuya esposa o hijo hubiesen perdido el empleo, el trabajador pueda solicitarle al CIACAP un porcentaje de los dineros que tiene ahorrado. Si usted ve, el tema del CIACAP solamente lo tienen los servidores públicos, pero esta ley abarca mucho más, porque estamos metiendo que no basta solamente que el servidor público sea el que haya perdido su empleo, sino que sea una esposa o que sean sus hijos. Entonces, a consideración individual de él pudiera entonces solicitar inclusive un porcentaje que creo que va a estar por el orden del 50% de lo que tiene ahorrado. En el caso de los servidores públicos que tengan menos de la edad de jubilación, es decir, las damas 56 y el hombre 61, como quiera que a ellos les falta un año para poder tener la totalidad de su dinero, si alguno de ellos, el trabajador, la esposa o el hijo, perdiera el empleo, él pudiera solicitar el 70% de los ahorros que tiene. Esta medida está poniendo en el mercado local panameño alrededor de 120 millones de dólares. Eso ayudaría mucho a la reactivación económica, eso ayudaría mucho a las familias que durante estos 10 meses, no han podido ya sea pagar su vivienda, no han podido pagar su tarjeta de crédito, no han podido pagar sus préstamos hipotecarios o de automóviles. Y lo más importante de este proyecto de ley es que esos 120 millones de dólares que yo estoy hablando que se pondrían a circular en la calle, el gobierno nacional, o sea, el Estado panameño no tiene que poner un solo dólar, porque no son fondos del gobierno, sino son ahorros de los trabajadores. En otros países como Chile, Colombia, en donde se manejan los sistemas de pensiones privatizados, se le permitió a los trabajadores poder retirar el 10% de sus ahorros para poder solventar parte de la economía de las dificultades que nos ha traído esta pandemia del coronavirus. Y lo más importante de este proyecto de ley es que ha sido homologado con el mismo CIACAP, con el Banco Nacional. Va a intervenir la AIG también para que el servidor público no tenga que movilizarse al CIACAP ni a ningún lado, sino que en línea pueda hacer su solicitud si le interesa. Importante también es que es voluntario. El que lo quiere hacer, lo hace. El que no lo quiere hacer, no lo hace. Así que yo creo que es un proyecto de ley que sí puede venir a ayudar muchísimo a reactivar la economía, más en estos momentos donde la mayoría de los panameños, casi 275,000, tienen su contrato de trabajo suspendido. El gobierno nacional acaba de firmar con las 4 empresas telefónicas de celular un convenio para otorgarle una herramienta fundamental a los estudiantes panameños. Esta herramienta se conoce como Microsoft Teams. O sea, los estudiantes panameños van a poder usar esta herramienta de manera gratuita. Es importante que tengamos claridad de que estamos en un evento en donde ya las clases no son presenciales, pero a través de la herramienta Microsoft Teams, los estudiantes van a poder adquirir conocimiento, intercambiar con sus profesores, intercambiar con sus otros compañeros que antes estaban en un salón de clases, pero que ahora, producto de esta pandemia, están obligados a tener que hacerlo todo por computadora. A mí me parece excelente ese convenio que hizo el gobierno nacional. Solamente me embarga una preocupación, y es el hecho de que yo vengo de un distrito como San Miguelito y conozco la situación de la gente. En un hogar hay 3, 4, 5, 6 muchachos, unos en escuela primaria, otros en escuela secundaria, y lamentablemente no en todos estos hogares hay un ordenador o una tablet, y en los lugares donde hay un celular inteligente resulta ser que a veces cuando tienes 3 niños, las 3 clases son a la misma hora, pero con un solo celular no se puede atender. Entonces me he dado cuenta que aquí en Panamá se hablaba del gran atraso educativo que tenemos. El gran atraso educativo no está por el salón de clases o porque usen una pizarra. El gran atraso educativo está en que si no tenemos lo básico, los estudiantes no tienen lo básico,
una tablet, un computador de escritorio o una laptop o un celular inteligente, se le va a hacer complicadísimo a ellos poder dar clase. Entonces, ahí yo trabajé un proyecto de ley, pero resulta ser que este proyecto de ley pretendía eliminar las importaciones, que el impuesto de importación fuera cero. Pero en Panamá, en una buena investigación que hice, todas las computadoras, tablets de $1.000 para abajo no pagan impuesto de introducción. Entonces, en este caso, lo único que estarían ahorrándose si yo pasara la ley y el gobierno la sancionara sería el ITBM, pero si usted habla de un ITBM de una computadora de 400, de $500, estamos hablando de 28 o de $35 que se ahorren, y eso me parece insuficiente. Así que estoy pensando qué pudiera yo hacer para adicionarle a este proyecto de ley, de tal manera que entonces sí la gente se pudiera ahorrar un 15 o un 20% del costo original del producto, y eso viene a ayudar. Quiero que se sepa, si no estamos con las TIC, que son las herramientas de la información y la comunicación, o sea, las tablets, la computadora, los celulares inteligentes, si no todo el mundo tiene acceso a eso, si no todo el mundo tiene acceso a una banda de internet eficiente, es ahí donde está el retraso de la educación, porque esta educación virtual yo considero que llegó para quedarse. Cuando las cosas se normalicen, sí, muchos colegios, muchas universidades volverán a dar clases en aula, pero lo cierto es que esto ha demostrado que se adquiere igual conocimiento, se interactúa más y el campo de investigación es mucho más grande. Pero necesitamos resolver ese problema de que en cada hogar se tenga 1, 2 o 3 equipos para que entonces sí la educación panameña pueda avanzar. Sabemos que con la llegada del COVID-19 el estilo de vida de todos los panameños ha cambiado y la educación no ha sido la excepción a esta con la llegada de la educación virtual. Es por esto que Impacto Legislativo tiene el honor de conversar con el licenciado Alex Newman, quien es un consultor de tecnología con más de 25 años de experiencia, quien está aquí con nosotros vía Zoom y nos va a dar algunos consejos sobre este tema. Bienvenido, señor Alex, a Impacto Legislativo. Gracias, Gabriela. Señor Alex, para que nos cuente cómo ha sido ese cambio a la educación virtual, tanto para educadores como para los estudiantes. Bueno, Gabriela, en ese sentido, el cambio ha sido bastante interesante. Muchos de nosotros que trabajamos con tecnologías desde hace mucho tiempo, estábamos abogando hasta cierto punto por muchos de estos cambios y poco a poco logrando algunos de ellos en algunas empresas, en algunas escuelas, en algunos ambientes. Obviamente esta situación sanitaria nos ha obligado a hacer estos cambios prácticamente de golpe y aquellas instituciones, tanto educativas como gubernamentales, como comercios también, y los mismos individuos como emprendedores, aquellos que han sabido y podido adaptarse de manera más rápida a estas nuevas herramientas, algunas no tan nuevas, simplemente nuevas para muchas personas, son aquellos que han podido no solo salir adelante, sino sobresalir por delante de los demás en ese sentido, tanto en instituciones como centros educativos, como empresas de todo tamaño. En el sentido, si recuerdas, a muchos de nosotros nos decían cuando estábamos pequeños, no se te ocurra montarte en un carro con un extraño. Y hoy en día agarramos nuestro celular y con 2 o 3 toques logramos que un extraño venga a recogernos y nos lleve donde tengamos que ir a través de alguna aplicación. Asimismo, nunca comas comida que te trae un extraño, y hoy en día tenemos gente extraña pues trayéndonos comida todos los días de la manera más práctica. Los tiempos cambian, las cosas evolucionan y uno debe estar preparado para trabajar en estos nuevos ambientes con estas nuevas herramientas. Sin embargo, nuevas formas de hacer las cosas traen también nuevas oportunidades para que pueda suceder algo negativo, y para eso existen muchas aplicaciones, muchas herramientas, y con que los padres de familia sobre todo conozcan algunas de estas aplicaciones, yo creo que es una buena forma de lograr que los niños puedan utilizar estos dispositivos tecnológicos de una manera positiva en sus vidas, para su educación, para su sano entretenimiento, para la comunicación tanto con familiares como con compañeros, que tanto hace falta en estos momentos en que nuestra movilidad se ha visto reducida.
Y creo que en lo que pueda brindarles a ustedes algunas de estas herramientas y tecnologías, podemos ayudar a mejorar la calidad de vida de tu audiencia. Hacemos una breve pausa. Luego volvemos con más asesoría tecnológica con Alex Newman, aquí en Impacto Legislativo. Estamos de vuelta. Esto es Impacto Legislativo. Sabemos que la educación virtual ha llegado para quedarse, pero vemos que cierta población aún no tiene el acceso a lo que es una laptop, una tablet, a un celular o a la red de internet. ¿Podría hablarnos sobre qué piensa usted de qué habría que cambiar para que llegue a toda la población en general? Definitivamente, una de las dificultades que hay a la hora de implementar la educación a distancia, la educación virtual, es la falta de acceso a dos cosas. Primero, los equipos que pueden utilizarse para esto, y segundo, la conectividad necesaria. Ya hemos escuchado muchas anécdotas de personas que tienen a veces que caminar por un par de horas para llegar a un lugar donde hay algo de cobertura celular para entonces poderse pegar a las clases, y aún así pasan mucha dificultad. En cuanto a los equipos, hay tablets de alrededor de unos $50 que son generalmente bastante sencillos, pero que tienen la capacidad de utilizar las plataformas de educación remota como Zoom, Webex, Microsoft Teams y demás, o Google Meet también, o Google Classroom, que son algunas de las aplicaciones que se utilizan. Lo único que son un poco difíciles de conseguir a esos precios de $50, $60, porque al inicio de las clases, por el tema de la educación remota, muchos de los inventarios que había pues se acabaron de inmediato, y conseguir nuevos dispositivos se ha hecho un poco complicado, precisamente porque esta situación está afectando en las líneas de producto a nivel mundial. Entonces, esa logística pues definitivamente dificulta las cosas. Esperemos que de alguna manera tanto los gobiernos locales como diferentes organizaciones, como los mismos padres de familia, puedan lograr obtener este tipo de equipos. De otro modo, muchos celulares, aun cuando tengan 3-4 años de edad, tienen la oportunidad de poder ejecutar este tipo de aplicaciones. Así que quizás también aquellos de nosotros que tengamos un celular que hayamos descartado porque ya no nos gusta o por cualquier otro motivo, pero que todavía funciona, es un celular que podemos donar a través de ya sea nuestra iglesia, nuestra junta comunal, alguna ONG, a personas que las pudieran utilizar y aprovechar. Asimismo, algunos clubes de padres de familia de diferentes escuelas están hablando con exalumnos y con alumnos que de pronto tienen una segunda computadora que no están usando, para donarlas a los alumnos actuales que están pasando por alguna dificultad. Yo mismo, por ejemplo, como manejo el tema de tecnología, me ha tocado ayudar a reparar algunos equipos también de personas que de pronto no tienen el recurso para repararlo, y he hecho pues el esfuerzo dentro del tiempo que tengo para ayudarles a reparar esos equipos. Ya está en manos de cada uno de nosotros el tratar de poder ayudar dentro de nuestra capacidad, y esperemos también que en la parte del acceso universal de las conexiones de internet se pueda conseguir que el internet pueda llegar a la mayoría de la población. Hay países como Taiwán, por ejemplo, donde el internet de alta velocidad de 10 megas por lo menos es considerado un derecho humano al cual los usuarios tienen acceso en todo momento. Entonces yo creo que hacia allá debemos ir, de brindar el internet igual que tenemos que brindar agua, que brindar electricidad y demás. Sé que hay mucha necesidad en algunos lugares, no llega el agua, no llega la electricidad, y en muchos casos hay personas que dicen, bueno, pero primero tenemos que resolver una cosa para luego la otra. Entiendo el punto, sin embargo, no debemos hacer una cosa a expensas de la otra o esperar una a la otra si no es necesario. Debemos tratar de hacer llegar todas estas tecnologías y lo que se necesita para ellas, llámese electricidad, agua potable y comunicaciones, a la mayor cantidad posible de la población, y está en las manos de cada instancia del gobierno, ya sea gobiernos locales, el gobierno estatal y las diferentes ramas del gobierno, el lograr hacer todo el trabajo conjunto necesario para que eso se dé.
Gracias, señor Alex, por haber compartido con nosotros aquí en Impacto Legislativo y lo esperamos en una próxima edición. Gracias a ti. El 8 de noviembre del 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció que cada 15 de septiembre se celebraría el Día Internacional de la Democracia. La fecha de su celebración rememora aquel 15 de septiembre de 1997 en que la Unión Interparlamentaria adoptó la Declaración Universal de Democracia después de las sucesivas conferencias internacionales sobre democracias nuevas y restauradas que comenzaron en 1988 por iniciativa de la presidenta Corazón Aquino. Corazón Aquino fue elegida por los filipinos después de que en 1986 la llamada Revolución Pacífica del Poder del Pueblo pusiera fin a más de 20 años de dictadura de Ferdinand Marcos. Este 2020 proteger la democracia es todo un reto, debido a las medidas de emergencia que se están teniendo que adoptar para contener la pandemia del COVID-19, restricciones a la libre circulación de las personas, al derecho de reunión, a la libre difusión de la información, mayor control policial de la población, restricciones a la educación. Las Naciones Unidas piden a los gobiernos que las medidas que se adopten sean necesarias, proporcionadas y no discriminatorias. Desde luego, es todo un reto proteger la democracia en esta situación de pandemia, donde muchos derechos fundamentales están siendo recortados en pro de la salud. La diputada suplente independiente del Circuito 8-7, Walkiria Chandler Dorsey, nos habla sobre la situación actual de la democracia en Panamá. Cuando las Naciones Unidas deciden tener un día especial para conmemorar la democracia, lo que se buscaba era recordar esos ideales más que nada de libertad y de participación ciudadana en que debe reposar todo este estamento político, este estamento jurista que garantiza el buen desempeño de la sociedad. Yo pienso que deberíamos encontrar un balance entre lo que es la sociedad civil y la sociedad política, porque de lo contrario no podemos decir que vivimos en una democracia si nosotros vemos nuestras libertades coartadas. Panamá es el sexto país más desigual del mundo, el segundo con peor distribución de las riquezas a nivel de América, solamente superado por Haití. Y en este marco de desigualdad difícilmente podemos decir que es democrático cuando se están muriendo al mes 4 niños de hambre en este país. Ese problema de desigualdad es un problema de la democracia, de la representación, y es algo que nosotros tenemos que tratar de luchar por revertir, y se ha acrecentado mucho esa desigualdad lastimosamente desde el periodo post-invasión aquí en Panamá, porque se nos dijeron que con algún tipo de reforma, sobre todo las tributarias, se iba a tratar de tener una equidad y una mayor representación de todos. Pero aquí vemos que simplemente los que más ganan son los que menos pagan impuestos, los que tienen más prebendas, y me disculpas, pero eso no es democrático. Nosotros tenemos que luchar por incidir. Yo quisiera hacerle un llamado también a la sociedad civil. Si bien elige cada 5 años autoridades para que sean alcaldes, representantes, diputados, necesita tener una función de veeduría, tiene que acompañar a las autoridades, tiene que fiscalizar, tiene que exigir una rendición de cuentas. Y algo muy importante, en el caso de nosotros que pertenecemos a la libre postulación, necesitamos el acompañamiento ciudadano, porque es imposible realizar el trabajo sin el apoyo de los demás. Los invito a eso, a participar, porque la democracia se construye día a día y es un trabajo colectivo. Nosotros no somos soberanos, nosotros nos debemos a la ciudadanía, porque son ellos los que nos colocaron aquí. Nosotros somos funcionarios, nos debemos a esa voluntad popular y deberíamos representarlos. A mí me pone muy triste también cuando hay manifestaciones pacíficas, sin violencia, y yo veo todo el despliegue de militarización, cuando veo todas estas cercas que colocan, porque muchas veces incluso son personas como los jubilados, que los jubilados no tienen un rango de poder para realmente causar un caos a lo interno de la asamblea, y realmente lo único que quieren es que se les escuche. Y las personas reaccionan de manera agresiva y reaccionan peor
cuando no se les escucha, cuando se les disminuye, cuando se les ponen cercas. Yo pienso que deberíamos intentar ser un poco más abiertos. Hemos tenido buenos pasos para las reformas constitucionales, se abrió el diálogo, se permitió que vinieran los jóvenes, se les escuchó, se les tomó en cuenta, sin importarles las facciones que eran, y esto es lo que yo pienso que debemos retomar. Debemos poder motivar a los demás para que tengan esa participación ciudadana en lugar de coartarlos. Debemos permitir que entren, permitir que opinen, porque eso también quita la opacidad de la asamblea. En la medida que comuniquemos más, somos más transparentes. Y eso es lo que tenemos que hacer. No poner barreras, sino abrir las puertas. Hacemos una breve pausa. Pronto volvemos con más de Impacto Legislativo. Estamos de vuelta con más de Impacto Legislativo y a continuación conoceremos la ardua labor que realizan los honorables diputados suplentes en la Asamblea Nacional. La Asociación de Diputados Suplentes de la Asamblea Nacional es la organización que hace visible la necesidad que tienen los diputados principales de contar con el apoyo de un suplente, ya que ello garantiza la continuidad en el trabajo, el aporte, la fluidez en las sesiones de las comisiones y en el hemiciclo legislativo. Los diputados suplentes pues juegan un papel importante dentro de la Asamblea Nacional, que por constitución existimos como diputados suplentes y en función de eso el pueblo nos eligió para que lo representáramos en la Asamblea Nacional, cumpliendo ese compromiso importante que nos dio el pueblo. En la Asamblea participamos en las comisiones permanentes, sesionamos en la plenaria y también trabajamos y asistimos en las comunidades y en el circuito, con la finalidad de mantener esa dinámica parlamentaria de manera permanente. Y esto pues es constante porque una vez que estemos llamados por el diputado principal, debemos de estar informados de toda la dinámica, de todas las leyes que se generan dentro de la Asamblea y que tiene algún grado de impacto a nivel nacional y dentro de nuestro circuito. De manera que el seguimiento permanente a las actividades del Parlamento Nacional es parte de las actividades que nosotros como diputados suplentes tenemos que darle, y es por esta razón que dentro de la Asamblea ustedes pueden ver el sistema de la dinámica parlamentaria es constante, con el principal y también asistiendo a los principales en las comisiones, en los trabajos que tenga que darse en las diferentes áreas a nivel de la geografía nacional. Una de las funciones de los honorables diputados suplentes también es el expedir las leyes necesarias para el cumplimiento de los fines y el ejercicio de las funciones del Estado. La diputada suplente del Circuito 9-1, Raquel Atanasiadis, nos habla sobre el proyecto de ley número 201, el cual se encuentra al pendiente de su discusión en primer debate en la Comisión de Educación, Cultura y Deportes. Yo presenté el proyecto de ley que adiciona disposiciones a la Ley 42 del 27 de agosto de 1999, que habla sobre la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad, para el ejercicio efectivo del derecho a la educación. El objetivo principal es garantizar una efectiva educación a los niños con discapacidad. Sí existe la ley como tal, pero hay que ejercer una presión mayor. Ejemplo, las escuelas, sabemos que aquí en Panamá hay escuelas que le niegan la educación a los niños, las escuelas, sobre todo las escuelas privadas, le niegan el derecho a esa educación, ¿no? Entonces, en este anteproyecto de ley habla básicamente de que tiene que aceptar a los niños con la condición, con cualquier tipo de condición. Y bueno, también junto con el Ministerio de Educación, que debe capacitar a los docentes
Debe haber una capacitación frecuente de los maestros, de los docentes a nivel nacional. ¿En qué estatus se encuentra Sí, el proyecto de ley fue prohijado a inicios de este año y bueno, estamos para primer debate. Impacto Legislativo conversó con la presidenta reelecta para este periodo 2020-2021, Emily García Miró, sobre la labor de los diputados suplentes. Soy la presidenta de la Asociación de Diputados Suplentes. Para este nuevo periodo hemos tenido la oportunidad de reelegirnos en este espacio. Le agradezco infinitamente pues, a los colegas y por supuesto que agradezco a Dios la oportunidad de servir a la Asamblea, de servir a nuestro país. Un diputado suplente tiene una multiplicidad de roles y todos estos roles pasan por ese compromiso con el pueblo panameño. Ese compromiso que honramos porque una vez que el pueblo decide y vota por personas, tanto principal como suplente, entonces nosotros debemos retribuir ese compromiso con nuestro electorado. La Asociación de Diputados Suplentes permanece todo el año visibilizando ese trabajo de los suplentes, haciendo que cada suplente que presente un proyecto de ley, que participe, que eleve su voz en favor de la comunidad, sea visible, que ese trabajo que nosotros realizamos dentro y fuera del Parlamento se note, se haga sentir. Y nosotros estamos pues en una colaboración, en una armonía, en un trabajo en equipo, todos los diputados suplentes, haciendo posible esta realidad. También tenemos un objetivo fundamental, que es fortalecer la figura del diputado suplente. Nosotros, irónicamente, somos una figura que estamos establecidos de manera constitucional. Tenemos un sinnúmero de funciones y responsabilidades que desempeñamos de manera diaria y permanente, pero no menos cierto es que sigue existiendo una laguna jurídica frente a la condición del cargo de diputado suplente. Y esa laguna jurídica se subsana a través de la modificación del RORI de la Asamblea. Nosotros estamos haciendo un trabajo incansable, incesante, para que esa modificación sea una realidad. Venimos haciendo este trabajo desde la directiva anterior. Bueno, han pasado muchas cosas, ¿no? Hemos tenido una coyuntura tanto política como de salud pública muy comprometida, que por supuesto ha mermado un poco toda la dinámica parlamentaria, pero nosotros seguimos en el esfuerzo. El RORI llegó hasta un segundo debate en el periodo anterior. Nosotros estamos impulsando que este segundo debate se retome y fortaleciendo nuestras propuestas. Y no menos cierto es que, y esta es una parte que hay que recalcar, que los diputados suplentes no somos solo cuando el principal no está. Nosotros tenemos un rol permanente y es porque la curul es un espacio permanente. Ese espacio permanente le pertenece al pueblo y es el pueblo el que demanda, exige que haya una respuesta permanente a su necesidad o su demanda, a ser escuchados, a ser representados. ¿Eso qué implica? Que el Estado panameño debe garantizar y regular que esa funcionalidad de el primer órgano del Estado se dé. Entonces, nosotros sentimos que hay una deuda histórica con el diputado suplente. Y por supuesto, este periodo la asociación continuará trabajando para robustecer esa figura y garantizar que nunca, ni siquiera se piense en eliminar al diputado suplente. Y de esta manera finalizamos una edición más de Impacto Legislativo, no sin antes invitarles a que nos sigan en todas nuestras redes sociales de la Asamblea Nacional, así como nuestro canal de YouTube. Les acompañó Gabriela Famanía. Será hasta la próxima.